¡Ay! ¡Ay! ¡Ya no hay escapatoria, Sonia! De esta no hay quien nos libre, Paco. ¡Ay, ¿dónde está Paco? Regresa al matinal de Radio Guadaira. Más cercano, más completo, más informativo, más musical, más entretenido. Alcalá día a día, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. ¿Qué pasa? ¿Cómo? Ah, claro, claro. Y de 5 a 8 de la tarde. ¡Quieto! Aquí, en Radio Guadaira. En el 107.7 de la FM y en radioguadaira.org. Con Alcalá día a día, disfruta de la vida. Saborea cada día. A punto de alcanzar las 12:30 de la tarde, hoy miércoles 22 de marzo, vamos a presentarte, para todos aquellos que no saben de quién estamos hablando, a uno de los grandes escultores afincados en Alcalá de Guadaira y además también responsable de dos grandes imágenes de nuestra Semana Santa alcalareña. Hablamos de Augusto Morilla Delgado, aquí tenemos en los estudios de Radio Guadaira. Augusto, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues serán pocos los que no te conozcan aquí en Alcalá de Guadaira, pero vamos a hacer un recorrido breve por toda tu vida profesional y artística, puesto que es bastante amplia, ya que comienzas con tan solo 13 años de edad a formarte y a la misma vez a aprender directamente en el taller de Carlos Bravo Nogales. Una experiencia profesional que comienza directamente siendo un niño. Pues sí, la experiencia empezó muy pronto. En casa no había ninguna relación con ningún artista, pero a mí me surgió la chispa desde muy pequeño y lo único que le comentaba a mis padres es precisamente que quería ser escultor. Claro, ellos en un principio no pensaron nunca de que de verdad lo que quería dedicarme a esta profesión, porque incluso en esta etapa ser artista sonaba un poco a folclórico, a algo que era raro. Y nada, me empeñé, en parte mis padres al principio pues se lo tomaban muy en serio, pero viendo que yo insistía, pues entonces pues me metieron en la escuela de arte y oficio. Y de la escuela de arte y oficio en paralelo, pues mis padres me llevaron al taller de un profesional para ver si de verdad me quitaban la idea o si me la incentivaban. Y fue eso, que me la incentivaron y entonces pues vi el camino que yo quería. Yo creo que quisieron su primer pensamiento fue: vamos a atacarle, le vamos a dar mucho, ¿no?, de esto que está pidiendo para agotarlo y que decida echar para atrás en los pasos, pero que va, para nada. Augusto se sentía escultor y es por eso que su camino pues lo quería recorrer de esta guisa. Un camino que no se ha presentado fácil a lo largo de tu vida, ¿no, Augusto? No, los caminos yo creo que ninguno son fáciles. Cuando realmente uno lucha y busca lo que uno quiere, porque lo más importante en esta vida, y lo digo ahora a estas alturas, es conseguir dedicarte a algo que te guste y además puedas vivir de ello. Llegar es muy difícil, te pasa muy mal y tienes mucho alto y bajo, porque claro, económicamente necesitamos para vivir, después el entorno de la gente que te rodea pues también tienen que comprenderte y hacerte sentirte bien. Es muy difícil, pero yo puedo contarlo y me siento no bien, sino muy satisfecho de haber hecho este recorrido. Claro, es que es importante vivir esos sueños, ¿no?, que tenemos de pequeños y trabajar en ellos, por muy duro que se
ponga en la vida, puesto que va a ser lo que garantice que tengamos éxito al fin y al cabo cuando han pasado los años y miramos atrás. Tu recorrido ha sido muy largo, has sido profesor en un centro salesiano de la Trinidad, también has estado trabajando y colaborando con la restauración, por ejemplo, de imágenes tan importantes de la Semana Santa de Sevilla como la de nuestro Padre Jesús del Gran Poder, e incluso has sido parte operante, digamos, de la talla de algunos conjuntos escultóricos, como por ejemplo la de la Hermandad de las Cigarreras o la Santa Cena. Sí, he participado con Ortega Bru, con Buisa, donde estuve colaborando con ellos precisamente para muchas restauraciones y muchas de las obras que hoy están procesionando en Sevilla. Tus inicios profesionales estuvieron dirigidos sobre todo a esa parte, ¿no?, de la imaginería de la Semana Santa, con obras religiosas. Sí, mis inicios fueron esos, porque yo en el taller de Carlos Rabo lo que se hacía eran santos, altares, pasos, y después cuando paso también al taller de Buisa, pues lo mismo, lo que se hacía eran esculturas todas religiosas. Entonces todos los caminos que había entonces eran religiosas. Donde yo hago algo de escultura civil en piedra y empiezo a tener los conocimientos del bronce, a trabajar un poco lo que eran las ornamentaciones y demás, era en arte y oficio con Francisco Chico. Ahí es donde yo cambio un poco. Pero después, una vez que ya me instalo en Triana pues para mí fue importantísimo en mi vida artística, y no solo artística, sino emocional también, porque podía yo dialogar con los muchos artistas que había allí en el barrio, como los Panchiguetete, los Emanuel, Pansequito, en fin, infinidad de artistas, la familia Fernández, que éramos puerta con puerta, estábamos, nos veíamos, nos comunicábamos, proyectábamos para muchas obras y colaborábamos unos con otros para incluso montar grandes escenarios en el López de Vega, por ejemplo. O sea, que fue para mí importante. Y es donde yo entro en el mundo del flamenco, que yo realmente no lo había compartido. Cuando empiezo a compartirlo es cuando empiezo a sentir dentro de mí una vibración que yo no había sentido nunca antes, y ahí es donde yo empiezo a hacer obras ya del mundo flamenco. Augusto, en esta etapa en la que te encuentras en Triana trabajando con todo este mundo del flamenco, te descubres a ti mismo también con esas raíces y comienzas a realizar estas obras cuyos compradores prácticamente los tenías a la mano, ¿no? Porque al fin y al cabo esta gran familia que se va generando también formó parte de esa sinergia, ¿no?, en la que tú colaborabas con ellos contigo, ¿no?, en un tira y un afloja, digamos. Sí, lo más importante es la conexión que tenemos, y lo más importante es ese sentir del flamenco que yo no lo había sentido antes para poder crear. Una vez que me inicio en el flamenco y empiezo a meterme dentro, es cuando yo consigo saber qué era el pellizco, que era lo que yo ando buscando siempre en toda obra, tanto en la profana como en la religiosa, el pellizco, el que llegue, el que se pueda mantener diálogo con la obra, que es el diálogo que yo he mantenido antes de hacerla. Y entonces cuando yo he sido capaz de introducir todos mis sentimientos dentro de esa obra, es cuando me siento satisfecho, porque los demás también entran en diálogo con ella. Esas obras con las que descubriste el flamenco, en algunas ocasiones habrán salido de tu propia inspiración, pero también habrás tenido encargos, ¿no? Bueno, en muchas ocasiones han sido encargos para particulares, porque yo tengo encargos pues muchísimas partes de Europa y del mundo, incluso hasta en Singapur hay obras mías. Entonces eran encargos. Después hay otro tipo de obra, que es la que yo
estado haciendo sin encargo, porque lo único que pretendía era la inspiración, el sentimiento que yo tenía, poderlo dar forma para poder expresarme a través de ella. Eso lo ha hecho muchas veces sin necesidad de que tuviera que estar el encargo por encima, que es donde me da el máximo de libertad para que mi poema fuera completo. ¿Sabes? Después se ha vendido o se ha colocado, como ocurre con monumentos que hay en Sevilla. Ese es el caso quizás de Fray Serafín Madrid, el que creó, inventó el teléfono de la esperanza y que tenemos en la ciudad de San Juan de Dios, ¿o fue una inspiración propia? Sí, eso fue una inspiración propia. Ese fue un concurso que hubo con artistas ya con nombre y yo, como me dijeron, presenta una obra. ¿Y qué hago? Yo decía, ¿qué hago? Bueno, pues en muy poco tiempo me surgieron la idea, me hablaron de Fray Serafín Madrid, porque en principio iba a hacer una obra dedicada exclusivamente a la obra de San Juan de Dios. Pero estando ya ejecutándola, me dijeron que por qué no hacía el rostro y la imagen de Fray Serafín Madrid, que había creado el teléfono de la esperanza, que se había ampliado mucho lo que era la obra de San Juan de Dios con él, y entonces pues esa idea me gustó muchísimo, y lo que hice ya después fue la maqueta donde le daba forma a ese punto de apoyo, porque si vais a San Juan de Dios veréis que el retablo que hay en la puerta, tan grandísimo, que mide 8 metros por 8 en piedra, un punto de apoyo donde yo me basaba en darme un punto de apoyo y mover el mundo, y los niños que se ven reflejados ahí con deficiencia, con falta, no están físicamente, les falta movilidad, les falta ese punto de apoyo que le tenemos que dar los demás, y ahí pues la verdad que me inspiré y creo que fue una obra muy cercana al entendimiento de lo que yo quería expresar. Augusto, has nombrado antes que había incluso obras tuyas en Singapur. ¿En qué otros lugares podemos encontrar tu obra? Pues mira, en Nueva York, en Francia, en Alemania, en Italia, y después en España, pues prácticamente en todas las regiones hay obra mía, o cuando no es de particulares son monumentos. También queríamos conocer un poquito más, esas dos obras protagonistas de la Semana Santa alcalareña. Estamos hablando del Santísimo Cristo del Perdón, que lo realizaste en 1979, y Nuestra Señora de las Angustias, que también son obras tuyas y que forman parte son los titulares de la Hermandad del Perdón, que sale cada martes santo en Alcalá de Guadaira. ¿Qué han supuesto estas dos obras para ti? Porque supongo que habrán sido encargos directos, ¿no?, de la hermandad. Sí, estas dos obras son encargo directo, pero con libertad. Y me dieron mucha libertad, porque de hecho cuando se ve en esta obra, en especial cuando yo comienzo a hacer el Cristo del Perdón, es una obra que me dan toda la libertad, porque yo lo que trataba era de buscar lo más, cómo se crucificaba a un hombre y qué sentía. Entonces yo a Jesús lo quería ver eso como hombre crucificado y su sentimiento, y quise sentir ese sentimiento, tanto así que yo monté una cruz y con unos amigos les digo que me cuelguen en la cruz para ver qué se sentía por la muerte por asfixia, porque se trataba de que Roma crucificaba al que castigaba en la cruz, y debía de morir por asfixia. El dolor es intenso, de una crueldad tremenda. De hecho, para que no se pudiera sujetar ni apoyarse, le partían las rótulas y para que pudiera caer por su fuerza y ya no lo poderse levantar, para que la asfixia fuera completa. A Jesús precisamente no le llegan a partir la rótula, precisamente porque ya creen
y ven que ha muerto. Ujú. Y al ver que ha muerto no es necesario que le tengan que partir precisamente la rótula. Y en esta obra, pues, sin contarte la historia, yo creo que es un poco larga, pero muy bonita, Ujú. porque la sentí tan de cerca, tan fuerte, tenía yo que darle tanta expresión Ujú. y de una forma que yo buscaba que llegara, que no fuera un Cristo más, Sí. que hay una cantidad de Cristos magníficos en Andalucía en especial, porque ha habido grandes maestros que han hecho, pero el mío tenía que ser no mejor, sino distinto. Y tenía que ser distinto porque en ese momento, emocionalmente, yo también estaba sintiendo un poco unos trances en mi vida que no eran gratos. Entonces me ayudó muchísimo a poder expresarme con esta figura del Cristo del Perdón. Y tanto así que yo, de hecho, cuando estoy realizándola en barro, termino de modelarla, le echo los moldes para sujetarla, y cuando le echo los moldes, al otro día yo tengo un accidente y después se tiene que esperar el Cristo hasta 3 años para que yo continuara Ujú. terminándolo. Y me sirvió también todo este dolor que yo paso con el accidente para poder también expresarlo en la escultura esta que está aquí en Alcalá. Y créeme que lo has conseguido, Augusto, porque es sin duda uno de los Cristos donde más se puede ver y sentir ese dolor que sufre Jesús en este pasaje, cuando además está pues ya con la mirada totalmente ida hacia arriba, prácticamente en el último suspiro, ¿no? Cuando le pide a su padre que nos perdone porque no sabemos lo que estamos haciendo, ¿no? Efectivamente, la expresión que tiene en la mirada, en la búsqueda del padre, es esa. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa era la expresión que yo le buscaba, porque cuando yo hago reflexiones precisamente con el mundo en el que vivimos, yo también digo que a mí me gusta vivir y la vida es muy, muy bonita, pero el mundo no me gusta. Y eso es parte de lo que yo quiero reflejar muchas veces en este tipo de obras. Después tenemos a Nuestra Señora de la Angustia, que yo creo que he conseguido una obra muy completa reflejando a la Madre de Jesús, porque yo buscaba en la Madre de Jesús la máxima belleza interior. Y cuando la belleza es interior, la pureza, la entrega es tan grande, se tenía que reflejar en el rostro. Y el rostro creo que conseguí expresar toda esa belleza que tiene por dentro. El que llegara, el que te tienes que preguntar qué tienes, que tengo que te miro y te busco y puedo mantener un diálogo contigo. Bueno, estas dos grandes obras sin duda han hecho de Augusto pues una persona importantísima en la historia ya de Alcalá de Guadaira y de la Semana Santa de Alcalá, además, como no, de la Hermandad del Perdón, que sin duda pues ya para la posteridad va a ser un nombre de referencia, pero también sigues trabajando para conseguir para que tu nombre también sea referencia en otros lugares. Hay galerías en las que expones tu obra, proyectos de futuro o con ganas de ejecutar en los próximos años. Sí, bueno, yo siempre tengo afortunadamente, tengo la ilusión, el día a día de estar creando. Entonces siempre tengo alguna obra en mente o ejecutándola. Ahora mismo estoy con 2 crucificados que no son encargos,
sino que lo estoy haciendo a placer, que era una de las metas mías en mi vida. Hoy por hoy tengo la gran satisfacción de poderlas hacer y estoy haciendo estas 2 obras eso con unos sentimientos distintos a otras ocasiones, cuando tengo un tiempo, una fecha, una entrega, y entonces te cambia muchísimo a cuando la vas haciendo a placer, cuando te viene la inspiración y dices, le voy a echar un rato. Entonces estas 2 obras están encima de mi mesa. Aparte de eso, estoy muy ilusionado, que me he iniciado a hacer otras colecciones de ángeles y de niños, como ya en otra época. En otra época yo era muy buscado precisamente por mis niños y mis ángeles. De hecho, en Alcalá hay mucha gente que tienen ángeles míos y tienen un sello especial también, porque casi siempre procuro que sean los niños, no sean querubines con unas formas comerciales, no. Están estudiados de la realidad, y a esto pues le doy esa gracia, ese gracejo y esa forma para que nunca canse y al contrario, para que día a día gusten cada día más y tenerlo y compartir con ellos. Bueno, y Augusto, tenemos la suerte de tenerte aquí en Alcalá de Guadaira. ¿Por qué? Pues la suerte es para mí también, porque el sitio Alcalá de Guadaira está situado de una forma y tiene unos encantos que no lo tienen otros pueblos. Este pueblo, para empezar, el río ya le da una gracia especial. Le pasa como el Guadalquivir con Sevilla, a Sevilla le da el Guadalquivir esa gracia, pues el Guadaira le da esa gracia a Alcalá. Su castillo, que a mí me encantaría que un día estuviera restaurado por completo, pero además útil, donde se intentara buscar el día a día de una utilidad magnífica, igual que tenemos hoy aquí el auditorio de Riberas del Guadaira, pues tener en activo ese castillo, porque creo que puede ser algo magnífico para este pueblo. Y muchas veces, pues por una razón o por otra, yo no lo sé cuáles son, si son económicas, si son de desidia, no lo sé, pero encontrarle el punto para que esté vivo, lo mismo que ese barrio que está alrededor del castillo, hacerlo crear como el Sacromonte, darles esa vida de verdad. Y veo los principios en 4 detalles que están surgiendo y me da una alegría impresionante, porque además me recuerda a ese barrio de Triana que yo he vivido, no el que hay ahora, sino el de antes, donde he estado viviendo con una Triana para mí distinta, con más artistas, con más bohemios, como si fuera un pueblo dentro de la ciudad. Bueno, pues Alcalá tiene esa idiosincrasia de tener esa parte tan linda de pueblo, esos parques y ese barrio. Y hoy tengo que decir y felicitar a la alcaldesa y a los que están ahora mismo gobernando el pueblo, de que me está gustando mucho lo que están haciendo con las calles, que las están reformando para pasear, para recrearte en ellas y para darle vida. A mí esta parte yo tenía ganas de tropezarme con Ana Isabel en algunas ocasiones, pero ahora mismo que estoy viendo cómo esto está quedando, yo la tengo que felicitar. ¿Sabes? Este fin de semana se van a inaugurar, a abrir ya al paso en las calles Orellana y Nuestra Señora del Águila, conocida como la calle La Mina, y sin duda están quedando espectacularmente apropiadas para eso, para ser un espacio de convivencia de los comercios, el desarrollo comercial, también para la hostelería, con un clima en el que vivimos junto a las riberas del Guadaira, pues conectando, ¿no?, el centro con las riberas y el barrio San Miguel, un anillo cultural que creo que va a dar mucho de sí. Sí, yo creo que es importantísimo, porque lo más importante es la convivencia, el trato humano,
el compartir en la calle, el poderte estar con esa tranquilidad y esa tertulia, el que puedes salir de tu casa y la calle es prolongación de tu hogar, de tu casa. Eso es importantísimo, porque incluso en los estados anímicos tienen un valor importantísimo. Lo más importante, yo lo cuento porque lo he vivido así, en mi barrio de Triana, lo más importante era que salíamos del estudio o de las casas de los vecinos, esas casas de vecinos, esos corrales, y era en la calle, era una prolongación, era un diálogo que continuábamos manteniendo. Entonces el que se sentía, no el que se sentía solo o vivía solo o estaba en un momento difícil, con salir a la calle era suficiente, porque había gente que te ibas a encontrar y ibas a poder mantener ese ratito de charla, de diálogo y demás, para que se te quitara ese momento de depresión incluso, y a los artistas para continuar creando unos a otros en esa comunicación. Nos incentivábamos para continuar compartiendo y creando, cada uno en su campo, pero creando. Augusto, ¿qué les dirías antes de acabar a los chicos y chicas que ahora mismo están pensando en qué van a qué se van a dedicar cuando sean adultos, cómo van a desarrollar su carrera de artistas en el caso de que haya sido precisamente esa inspiración o ese pellizquito el que les haya entrado en el interior, porque tú tienes ya experiencia como conferenciante precisamente en los institutos y a los estudiantes de arte? ¿Qué les dirías a ellos que nos están escuchando ahora? Bueno, pues yo les diría, yo he sido siempre un poco directo y he contado mi historia tan fría y cruda como ha sido mis principios. Mis principios fueron duros porque incluso en mi casa, pues, ser artista era algo raro. Alguien que la vida le iba a dar muchos palos y le iba a pasar necesidad. Entonces yo le he planteado siempre que eso, que no es fácil, que es muy duro y muy difícil. Llegar no se llega porque sí. Y el que quiere ir a estudiar arte y hacerse una carrera con el arte, si de verdad no tiene la capacidad o el veneno ese que la naturaleza te lo da, cada uno nos da unas condiciones, el que no la tenga de verdad, yo le diría que no siguiera ese camino, que siguiera otro, que se buscara a sí mismo. Entonces a mí muchas veces me han llamado para decirme de todo, desde la picardía más chica a la picardía más gorda, porque era brusco y duro al plantearle eso, pero yo lo que he querido hacer es hacerlo lo mejor posible para que entendieran que llegar a tener éxito en el mundo del arte no venía tan fácil, que hay que trabajarlo y hay que pasar mucha necesidad incluso y seguir machacando, que es lo que yo he hecho en mi vida, machacar, esto quiero y esto y pim y venga a trabajar, no sé para qué sirve, pero tengo que trabajar. Esa ha sido mi máxima. Lo que sí le digo, que el que de verdad tenga el veneno, el gusanillo, se sienta de verdad artista porque es creativo, porque por encima de todo su vida es crear y dedicarse a algo que tiene ahí dentro y que lo tiene que echar fuera. Yo le digo que se tire de cabeza, aunque pase de necesidad, aunque lo pase muy mal, pero cuando se acueste se sienta plácidamente bien, porque el día ha sido muy bonito haciendo aquello que quería. Eso es lo que yo siempre digo, porque puedo decirlo, porque mi recorrido ha sido precisamente ese, sin saber dónde iba a llegar, ni cómo, ni dónde, pero era machacar y sentirme todos los días satisfecho. Pues a mí me gustaría también, algo que no hemos comentado, que es que dentro de la obra mía flamenca, que hay muchas, en muchas partes, aquí en Sevilla precisamente hay un monumento como es dedicado a Antonio Mairena, que está en el Paseo Colón, que creo que es una obra importantísima. Está también el monumento de Naranjito de Triana en Triana. Está dedicado al mundo
flamenco y el flamenco, al de la letra, al que escribe letras de flamenco y a la alfarería, que está en la calle Castilla, son 3 de los monumentos que hay dedicados al flamenco. Después hay una obra grandísima que es dedicado a los 4 elementos de la naturaleza, que está en el interior del Parque de los Príncipes, en el edificio que tiene Lipazán. Lipazán, el edificio por dentro es una escultura dedicada a los 4 elementos. Llega la obra hasta las propias oficinas. Hay árboles de acero pintados en tonos pasteles dentro de 9 metros que miden los árboles, dentro de oficinas, donde parte desde la base el agua, el aire, el fuego y la tierra. Todos los elementos están expresados dentro de ese edificio. Y ahí le dediqué precisamente 2 años para crear esa obra, y esa obra está ahí, que hay que ir allí para poder verla, pedir permiso, pero es una obra que yo creo que me siento muy satisfecho. Después hay otra que se hizo de 12 metros de altura en la Punta del Verde, que es de todos los elementos que de reciclaje, de coches, de neumáticos, de cartón, de lavadoras, de televisores, de todos los instrumentos mezclados con hormigón. Se hizo, y muchos colores al ¿Y aire. dónde podemos encontrar esa obra? Esto está en la Punta del Verde, en Sevilla. Entonces ahí y no sé, que yo ahora mismo que ya me he embotado un poquito, ¿sabes? Y sí, me siento muy satisfecho porque mi obra ha sido tanto religiosa como civil, muy amplia. Hay una cosa que sí tengo en mente y me gustaría hablar con nuestra alcaldesa para un monumento que debía de estar. Que debía de estar aquí en este pueblo por ser el Balcón de los Pintores. Y es dedicado a los pintores. Y creo que tengo una idea muy bonita, muy de hoy día. Y además y que puede llegar a mucha gente y puede llamar mucho la atención, porque creo que la idea sería impactante. Y más teniendo en cuenta de que precisamente la carretera del Balcón de los Pintores está siendo remodelada, ampliada, y que seguramente va a quedar perfectamente terminada con una escultura como esa ahí precisamente, ¿no? Dedicada al Balcón de los Pintores. Tengo que entrar en diálogo y presentar esa maqueta que la tengo ya precisamente prácticamente ejecutada. Augusto, pues para la inauguración de esta obra que comentas, nos volvemos a encontrar, si te parece, aquí en Radio Guadaira. Sí, lo que tengo antes que eso, que vaya para adelante. Ahí lo vamos a dar por hecho. Es la manera de que todas las cosas salgan tal y como las queremos. Muchísimas gracias a Augusto Morilla Delgado, escultor afincado en Alcalá de Guadaira, una de las grandes personas, grandes nombres del arte y la escultura, que aquí en Alcalá de Guadaira tiene su referente con el Cristo del Perdón y Nuestra Señora de las Angustias, además también, como no, de esa figura de Fray Serafín Madrid, en la ciudad de San Juan de Dios, que rememora al inventor del teléfono de la esperanza, una esperanza que no perdemos aquí en Alcalá de Guadaira. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Alcalá día a día en Radio Guadaira. Ahora más información, más entretenimiento, más música. De lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 a 8 de la tarde.